Estamos a menos de una hora de que entre en vigencia el silencio electoral y tengo el gusto de presentarles al expresidente Jaime Paz Zamora, quien ha venido para conversar con nosotros. Muy buenas noches. Buenas noches, Miguel. Bienvenido. ¿Cómo está? Bueno, muy bien, llegando de México, donde tuvimos unas jornadas muy interesantes que tienen que ver con la democracia boliviana, porque hemos hecho la refundación de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina. 63 partidos nos juntamos. 63, pero refundamos porque en realidad lo habíamos fundado el 79, cuando aquí estábamos en pleno proceso de transición democrática y un poco antes de que usted del atentado que me hicieran a mí, claro, y un poco antes del golpe de Estado de García Meza. Y esta Conferencia Permanente de Partidos Políticos, COPAL, nos ayudó muchísimo en ese momento a aislar al gobierno de García Meza diplomáticamente. Yo me hice cargo de eso, recorrí 30 países, estaba todavía con mis guantes de quemado, estuve en la ONU, en la OEA, en el Parlamento Europeo, y la Conferencia de Partidos Permanentes de América Latina me hacía repercutir en todo el continente, todo el accionar nuestro, o sea que la democracia boliviana, sobre todo el triunfo contra García Meza, le debe mucho a la COPAL. La participación de la COPAL. Nos interesa mucho hoy don Jaime, conocer la posición que usted tiene con relación a este panorama electoral que estamos viviendo. ¿Cómo ve usted este panorama? Bueno, yo por un lado estoy optimista, porque Bolivia es eterna. Bolivia va a pasar este mal trago, porque lo que sí pienso que este es un mal trago que le están dando al pueblo boliviano. Y no soy yo el único que pienso, porque según los sondeos de opinión, el 64% de los bolivianos creemos que es un fraude. 64%. O sea que es un 64% de bolivianos que, sabiendo que van a un fraude, van a ir a votar humillados, porque es una humillación que te pidan hacer algo en lo que tú no crees, pero que lo hacen para después tener el certificado de que han votado y poder hacer sus trámites a distintos niveles durante 3 meses. ¿Desde cuándo usted tiene esta percepción o ha escuchado este 64%? Desde que me retiré de la candidatura. ¿Por eso se retiró? Me retiré por eso y porque el Partido Demócrata Cristiano, como dijeran, no daba la base, porque yo no había entrado a la campaña electoral para ser presidente. Ya fui una vez y lo fui bien, y en la calle estoy feliz, la gente me saluda con cariño. Yo no había entrado para ser presidente, sino quería aprovechar la sigla, porque nos habían quitado nuestra verdadera sigla, sí, el MIR, nuestra bandera. Yo ya no soy gallo según la Corte Electoral. Entonces, resulta que, bueno, esa sigla, dije, bueno, aprovechemos esta campaña electoral para hacer un gran proyecto, porque Bolivia necesita un gran partido, un gran proyecto serio, que es un poco lo que se nota que no hay en esta campaña, ¿no es cierto? Entonces, ¿se le interesaba la asamblea? Entonces resulta que yo estaba, pero me di cuenta que en el partido no tenían, la poca gente que tiene el Partido Demócrata Cristiano no compartían esta idea. Entonces fue la razón por la que me salí, pero también coincidió con el hecho de que me enteré y tuve información de todo lo que estaba ocurriendo, de que verdaderamente no se estaba preparando unas elecciones, sino se estaba preparando un fraude. A don Víctor Hugo le escuchó decir lo mismo, don Víctor Hugo Cárdenas. Una cosa que influyó mucho es de que, por ejemplo, estando con el Partido Demócrata Cristiano, quisimos hacer una alianza con una otra organización y presentamos para que yo no saliera como candidato de la democracia cristiana, sino de un proyecto nacional. Entonces pedimos a la Corte, mandamos nuestro proyecto de que de una alianza pudiese salir un nombre electoral que era República Federal. Yo quería salir como candidato de República Federal y me lo negó la Corte Electoral. Y me lo negó de una manera absurda, sin ningún argumento, sencillamente no. Esa alianza no funciona. Entonces ahí yo me di cuenta de que todo estaba montado, porque imagínate, ahora todos los cabildos se están produciendo por el federalismo. Era justamente la campaña con la que yo quería bautizar nuestra candidatura. Entonces ahí dije no. Mejor no, esto es el que cree que esto son elecciones está equivocado, ¿verdad? Y en ese sentido el programa Bolivia Decide, yo no sé si Bolivia es lo que decide. Pero ¿no cree usted que esto de hablar de fraude, don Jaime, no es una forma de meterle
miedo a la miedo población? no. Porque viene el fraude, es como que digan, viene el lobo feroz, ¿no? Pero es que es más feroz que el lobo. Pero es generar inseguridad también, especialmente en quienes van a votar por primera vez. Por ejemplo, Bolivia decide. Yo creo que aquí se aplica bien lo que decía un gran ruso que después terminó mal, Stalin, que decía, la gente vota, el votante vota, y el que cuenta los votos decide. Es eso exactamente lo que va a pasar en Bolivia. Ahora, los bolivianos vamos a ir ingenuamente a poner nuestro voto, y el lobo es el que va a contar los votos y va a decir la cifra que le dé la gana. En ese sentido, ya está decidido quién se impone. Ni siquiera digo gana, porque el fraude no es un triunfo, el fraude es una imposición. Ahora, don Jaime Paz Zamora, ¿deja ya la política o No. qué va a hacer a partir de ahora? O sea, más que nunca, en este momento me siento más político que nunca. ¿Va a postular para las subnacionales? No, yo no voy a postular, pero estoy trabajando ya para que, aunque nos nieguen el nombre del MIR, pero como el mirismo existe, ahí están en todo el país, vamos a tratar de hacer encuentros, alianzas regionales para participar de las municipales y también de las gobernaciones, en fin, donde podamos, pues, para hacer presencia. Pero me siento más político que nunca, porque me siento más que nunca luchando por la democracia, que fue el objetivo de mi vida política. Ahora, según las encuestas que hemos visto, muchos partidos políticos van a perder también su personería jurídica, como lo hizo el MIR en su momento, ADN también en su momento. No fue por eso. A nosotros nos la quitaron por miedo, porque ya fue iniciando Evo Morales que hizo el truco en la corte, porque sabía Evo Morales que la única fuerza que podía salirle al frente era el MIR, desde que el comienzo, desde que se posesionó. No te olvides que lo logró, porque resulta que ese 53% que sacó Evo Morales en las elecciones del 2005, llegó a 53 porque estaba el voto del MIR ahí adentro. Al no haber dejado participar al MIR en esas elecciones, el MIR tenía un voto duro de 15 a 20%, duro. Esa gente no sabía por qué votar, votó por lo que creía más próximo, porque todos creíamos que Evo era de izquierdas y que era democrático, y resulta que nos venimos a enterar ahora que ni es de izquierda y ni es democrático. O sea, pero el mirismo votó, y el MIR... En ese año. Claro, y si no votaba el MIR, Evo no habría llegado a los 39% o 40%. Ahora, usted ha dejado el PDC el 13 de junio de este año. Y en agosto anuncian que el doctor Chi Yong-chong es el que lo está supliendo. ¿No es cierto? ¿Qué opina del doctor Chi? Bueno, lo conozco. En algún momento hemos visto una fotografía de ustedes juntos, claro. Pero amistad, una relación profunda no hay. Él está haciendo una buena campaña, pero la sorpresa no es Chi. La sorpresa, analizando profundamente, y que esa es una novedad, yo diría la principal novedad en estas elecciones, en estas llamadas elecciones, es que las iglesias evangélicas y cristianas han decidido actuar en política de frente y han puesto un pastor de candidato. O sea, toda la votación, no se olvide que la población cristiana y evangélica en Bolivia representa el 14% de los votantes. O sea que Chi todavía puede llegar hasta 14 puntos. ¿Usted considera que podría llegar a una segunda posición? No, voto cristiano. Por eso, ¿podría alcanzar una segunda posición? No, el voto cristiano llega más o menos a 14% en Bolivia. Sí. Pero la novedad no es Chi, aunque buen tipo y mi amigo. La novedad es que los cristianos hayan decidido finalmente participar en política de frente en Bolivia. Pero este es un movimiento ya a nivel internacional, ¿no? La iglesia ya está participando. En Bolivia, ¿no? Claro. Aquí en Bolivia sería la primera vez, digamos. La única actuante en Bolivia era la iglesia católica, pero no electoralmente tampoco. Pero esta es la primera vez, yo creo que si hay alguna novedad en este proceso, es la irrupción de las iglesias cristianas y evangélicas en la contienda electoral con un candidato que se llama Chi. Y él está justamente promocionando la República Federal de Bolivia. Eso es lo que él haría. ¿La heredó de usted? Porque yo fui el que introduje. No estaba en la agenda electoral en los programas del federalismo.
fui yo el que planteé como el primer punto de mi candidatura a la República Federal. Entonces, él dejó eso también, ¿no es cierto? Además, los evangélicos, los cristianos han sido pues insurrectos también contra la Iglesia Católica en las épocas de Lutero, etcétera. Son muy independientes, cada iglesia es una iglesia, ¿no es cierto? De alguna manera. Por ahí se dan consignas como esta, votar por Chi, porque es el pastor. Y lo interesante es que a medida que ha ido avanzando toda la campaña, he visto, creo que fue ayer en el Beni, ya la proclamación, el cierre de campaña fue un acto de iglesia. O sea, se puso a orar, el Chi y hizo una asamblea como si estuviera en una asamblea cristiana y evangélica. Entonces, para que nos demos cuenta, y esto no es crítica, porque a mí me parece muy bien que los cristianos y los evangélicos participen, pero démosle el nombre a cada cosa por su nombre. Es decir, el milagro no es Chi, el milagro es de que las iglesias hayan decidido entrar en la política, incursionar en la política. Qué sé yo, en Pando, donde ni sabían que existía Chi, bueno, no sabían que existía Chi de todo el mundo, pero en Pando que tenga 4%, no me digas. Ha sido una sorpresa para todos. Ahora, hablando ya sobre lo que va a pasar el próximo domingo, ¿quiénes creen que lleguen de primero y de segundo? ¿Habrá segunda vuelta? No, mira, yo tengo una visión contraria. Yo creo que no son elecciones lo que va a haber. Usted mantiene lo que me dijo al principio. Va a ser un proceso de fraude. O sea que ya el presidente de Bolivia se llama Evo Morales después del 20, porque va a ganar en primera vuelta. Va a ganar la primera vuelta. Y hay unos ingenuos que se llaman Carlos Mesa, Ortiz, Chi, pero Chi no, porque Chi es por la iglesia. Ya. Ese sabe a dónde va. Exacto. Ese no es ingenuo. Y él mismo dice, ¿no?, que Bolivia sabe lo que quiere. Por eso, entonces, yo creo que son candidatos ingenuos, que no tienen estructuras partidarias, no tienen dinero. Carlos Mesa no tiene estructura partidaria. ¿Qué opina de don Carlos? Carlos Mesa, bueno, Carlos Mesa es una larga historia, no se olvide, pero ahora me llama la atención de verlo con la polera del MIR anaranjada. Y con su nombre, que era el nombre que tenía, era una consigna del MIR, Comunidad Política Ciudadana, desde hace 10 años, y él sale con Comunidad Ciudadana. De alguna manera veo que ha influido toda la conceptualización del mirismo en Carlos Mesa. Pero bueno, yo creo que es uno de los candidatos ingenuos, que creen que va a ganar en una primera vuelta, que cree que va a ganar en una segunda vuelta, que cree que va a haber segunda vuelta. Y en definitiva, es un candidato que sobre todo ha sido altamente promovido con encuestas, se acuerda, desde hace 4 años tiene encuestas Mesa con el periódico Página 7. Y hoy día he visto que Página 7 se enterita toda una campaña para Carlos Mesa, pero está bien, cada quien sabe por quién hace campaña. ¿Y usted qué opina con relación a las denuncias que hay en contra de Carlos Mesa y al silencio que él ha mantenido en torno a esto? Bueno, es que el silencio me parece bien, porque finalmente, ¿a quién va a hablar si aquí no hay justicia? ¿A quién se va a quejar? ¿Al Parlamento? ¿Y Tampoco. La población? ¿Cómo? ¿Y la población que ha querido escuchar? Pero no hay órganos, o sea, no te olvides, si yo he bautizado esto, ojalá no lo copie Carlos Mesa, yo le llamo al régimen de Evo, lo denomino una dictocracia. Sí, no es una democracia. Que desde el año pasado está escuchando este término. Dictocracia, pero el nombre es dictocracia, es decir, es una dictadura que aprovecha el sistema judicial, el Parlamento que lo controla, el Poder Ejecutivo, el Ejército, la Policía, los fiscales, que ahora son los que persiguen a la gente, porque son los fiscales. Antes, en la época de las dictaduras militares, civil militares, los que perseguían a la gente eran... perdón, voy a sacar no se preocupe. un pañuelo. Los que perseguían a la gente eran los matones del Ministerio del Interior. Ahora te mandan un fiscal y te dejan temblando a vos y a toda tu familia por cualquier problema. Entonces, yo creo que en cuanto a Mesa, me parece que hace bien que hace callado. Ya. Ahora, si hay delito,
se lo verá más adelante. O sea, con Evo o sin Evo. Pero mientras tanto, ¿a quién se va a quejar? Ahora, en el presunto o en el supuesto caso de que el presidente Evo Morales gane las elecciones el domingo, ¿usted cree que va a haber gobernabilidad? ¿Cómo cree usted que puede hacer del 20 al 25? Lo que yo quiero convocar aquí, yo no quiero convocar a los votantes para que se unan a un candidato pensando que ese candidato puede ganar. Es una ilusión, es falso, ¿verdad? Porque Bolivia no va a decir... ¿Usted no apoya a Carlos Mesa con lo que me está diciendo? No, yo voy a votar nulo. Directamente porque mi dignidad como ciudadano... Si yo no creo en estas elecciones, no son fraude, y me obligan a ir a votar, ¿qué voy a votar? Me están humillando a que yo vaya a votar nada más que para tener mi certificado de que voté. Entonces voto nulo porque no creo en eso, rechazo, mi voto es insurrecto, mi voto es alzado. Una parte de la población ha preguntado varias veces, ¿para qué se han presentado a las elecciones? Bueno, el problema es de que pensamiento. Al comienzo no se sabía si iban a ser buenas elecciones o no. Segundo, el problema es que si no se presentaban, entonces no se veía la naturaleza misma de la dictocracia. Porque resulta que habría parecido como que, bueno, nadie quiere salir del frente al toro. Pero resulta que ahora se ve con más evidencia de que habiéndose presentado a la gente hay una aplanadora de lo que sí podíamos haber hecho, pero tampoco, porque parte de la aristocracia es desordenar a los partidos, parte de la aristocracia es que no surja ningún otro líder, parte de la aristocracia es utilizar todos los medios para eso. Tal vez lo que más habría correspondido es haber hecho lo que se hizo en las elecciones de jueces, sí. Abstenerse. ¿Qué le parece si el mundo entero hubiera esperado las elecciones estas bolivianas y de repente salió un 70% de abstencionismo? Bueno, actualmente a nivel internacional están esperando las elecciones en Bolivia y con mucha atención. Yo estaba en México, claro. pero están esperando las elecciones en Bolivia los que todavía creen que Evo Morales es un pobre indiecito. Porque un poquito esa es la imagen que andaba afuera. Qué bien en un país de indios que un indio gobierne. Pero hablan de una Bolivia con estabilidad económica, por ejemplo. ¿Pero qué estabilidad económica si todo lo que compramos afuera es extranjero? ¿Qué crecimiento económico? ¿Qué ha visto usted que crezca aquí los edificios nada más? Pero economía, yo voy a comprar cosas, hasta la papa viene del Perú. Ahora, entonces no me diga que eso es crecimiento. El problema es que a este hombre le tocó una suerte de recibir por primera vez Bolivia una cantidad inmensa de plata que viene ¿de dónde? De los megacampos de gas que descubrimos en mi gobierno. San Alberto, X9, Margarita, etcétera, la estructura de Huamampampa, que uno no sabe para quién trabaja. Resulta que nunca habría pensado de que los recursos que habíamos buscado con 18 millones de dólares que invertimos para encontrar esos monstruosos yacimientos de gas, no sabía qué iban a hacer para un señor que a nombre de la democracia iba a ser dictocracia. Ahora, jamás pensé. Don Jaime, ¿cómo ve usted la parte política, la situación política de aquí para adelante, en los próximos 5 años? Mi convocatoria... Política, o sea, bipartidismo, tripartidismo... No, yo creo que el presidente ya está nombrado por el fraude. Lo que pasado el domingo van a ser los mismos señores, los que conocemos bien, la cúpula de la dictocracia, pero ya sin legitimidad. ¿Y la oposición? Sin legitimidad, recién va a surgir la verdadera oposición. Porque ahorita lo que hay son unos intentos de candidatos sin recursos, sin medios, sin nada. Y sin unidad, ¿no? Pero ¿y qué unidad van a tener si todos fueron dispersados como parte del sistema? ¿Me entiendes? Por ejemplo, destrozar al MIR, vaya che. Eso es ir destrozando poco a poco. Pero sí lo que yo quiero convocar, y es posible, es que la verdadera unidad la hagamos después del fraude, post-fraude. A ver, veremos. No. Veremos qué dicen los jóvenes, porque ellos son los que están yendo con ilusión también para votar. O sea, el fraude va a ser tan descomunal que la gente mismo va a sentir que ha sido ultrajada. Va a surgir una nueva masa crítica profunda en Bolivia. Es decir,
para decir, bueno, esto se tiene que acabar. Y es ahí donde necesitamos unidad, no solo de partidos, sino de comités cívicos, de plataformas políticas, es decir, todo el país unido contra la dictocracia. Ese va a ser el momento de las definiciones en Bolivia. Gracias por haber venido. Un gusto haber conversado con usted y volverlo a ver después de mucho tiempo. Estuvo con nosotros don Jaime Pazamora.